Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 1 del curso de Microsoft Access 2021. Bien, en este nuevo curso que vamos a iniciar el día de hoy, bien, vamos a ver todas las funciones básicas para manejar archivos de Access. Bien, y conoceremos también la interfaz de trabajo de Microsoft Access. Para eso, listo, vamos a iniciar Access. Y como siempre lo hago, vamos a ver las formas de cómo iniciar Access. La primera forma, y la que siempre menciono, es utilizando el acceso directo, el cual es automáticamente instalado en el escritorio, bien, cuando se instala Access. Pero suele pasar que a veces en la instalación, listo, los accesos directos no se ponen en el escritorio. Entonces, cuando el acceso directo se encuentra en el escritorio, simplemente lo abro con doble clic. Si ese acceso directo no solo está en el escritorio, sino puede estar también abajo en la barra de tareas, ahí solamente se apertura con un simple clic. Es decir, dos clics si está en el escritorio y un solo clic si está en la barra de tareas. Bien, para este caso, por ejemplo, listo, me doy cuenta que no está en el escritorio. Ok, entonces lo que voy a hacer yo es arrastrarlo al escritorio, solo para efecto de enseñanza. Listo, y lo voy a ubicar, ok, junto con los programas de ofimática. Bien, para este caso entonces vamos a mover algunos iconos, vamos a reorganizar nuestros iconos, correcto. Entonces voy a mover ahí, voy a poner Access por acá, y acá también voy a ubicar esto. Muy bien, entonces aquí tengo el acceso directo de Access. Solamente dije que se pulsa doble clic cuando está en el escritorio, y si este icono estuviera en la barra de tareas, un solo clic. Entonces voy a aperturar con doble clic y va a cargar Access, ¿no? Y había indicado que esta parte se llama Backstage, ¿correcto? Cuando es primera vez que yo aperturo Access, aparece esto. En adelante aparece otra forma de Backstage que es común en otros programas de Office como Word, Excel y PowerPoint. Tiene siempre la misma interfaz, lo único que cambia es el color. En este caso es rojo, listo, no confundamos con PowerPoint, que es un poco naranja. Y siempre va a tener por primera vez, mire, viene el saludo buenos días porque estoy en la mañana, si estuviera en la tarde buenas tardes, y en la noche buenas noches. Tiene los botones de, este caso el título Access, acá tiene el botón de inicio donde carga el Backstage cuando es primera vez. Ya cuando empecemos a trabajar, en este caso con una base de datos en blanco y queramos regresar al Backstage, ya no vamos a encontrar estos botones, sino vamos a encontrar más botones. Estos tres se van a reducir, van a estar igual, pero se va a ubicar más controles, es decir, más opciones. La opción nuevo es para aperturar una nueva base de datos, ¿correcto? Que yo quisiera trabajar o utilizar las plantillas que están predeterminadas. Bien, y poder usarlas. Y abrir es cuando yo ya he trabajado con una base de datos o he creado yo una base de datos, ya sea propio de plantilla, y ya va a aparecer acá, ¿no? Por ejemplo, dice en recientes aparece una base de datos que yo he trabajado, listo, que se llama Database 1. Y la extensión de esta base de datos es .accdb. ACC viene de Access y DB viene de Database, que significa base de datos. Entonces, si lo quisiera traducir sería base de datos de Access. Entonces esa es la extensión listo, accdb, ¿no? O accdb, ¿correcto? Y puedo también ubicar unas carpetas donde existan también archivos de base de datos. En este caso solamente está de forma predeterminada en este caso documentos de Windows. Bien. Ok, entonces esa es la primera forma de aperturar Access. Cierro Access solamente pulsando doble clic en el escritorio, en el icono de acceso directo. La segunda forma es yéndome al botón de búsqueda. Estoy en Windows 11, Windows 10 también se puede hacer, y voy a buscar Access. Entonces en este caso voy a escribir eso, Access, así como está. Listo, ese es un nombre comercial porque así lo podemos leer, ¿no? Access. Listo, no se instala con el nombre de archivo técnico o ejecutable.
Ok, una vez que yo escribo Access, aparecen, miren, las primeras letras y aparece la aplicación Access y aparece igual acá. Yo puedo hacer un clic acá y se apertura Access, como puedo hacer clic acá también en abrir y también se abre Access. Por ejemplo, clic acá y se aperturó Access en el Backstage. Cierro. Nuevamente, listo. Voy al botón Inicio, la tercera forma. Me voy a todas las aplicaciones. En otros Windows son todos los programas. Y voy a buscar, y en orden alfabético aparece Access. Pulso clic y va a cargar Access. Bien, no olvidemos, como estoy diciendo, de que este Backstage, esta forma de Backstage resumida, se abre solamente cuando es primera vez. Cada vez que abro Access para trabajar un nuevo proyecto de cero, por primera vez se va a abrir esto. En adelante, si abro Access con un archivo y empiezo a trabajar y quiero regresar al Backstage, va a salir algo diferente, ¿no? Entonces, ya tenemos tres formas de cómo abrir Access. ¿Listo? Clic en el icono de acceso directo en el escritorio o en la barra de tareas, en el botón buscar y busco el nombre Access, así como está escrito, su nombre comercial, o me voy al botón inicio, me voy a todas las aplicaciones o todos los programas y en orden alfabético voy a buscar Access y ahí va a aparecer, ¿correcto? Existe una tercera forma para aperturar Access, cuarta forma, perdón, que es utilizando el acceso directo. Bien, entonces vamos a ver. Si no conocemos, tendríamos que ir a la instalación de Access para averiguar cuál es el nombre del acceso directo. Ok, y aquí aparece justamente. Si no sé el nombre, simplemente voy a hacer lo siguiente: clic derecho. Por ejemplo, yo ya no me acuerdo cuál es el nombre del acceso directo de Access, pero al pulsar clic derecho sobre el icono y elegir propiedades, va a aparecerme la ruta donde está instalado Access. Y ahí me dice que se puede abrir con msaccess.exe. Pero como ya hemos avanzado en lo que es Windows, ya a partir de la versión 10 en adelante, ya no es necesario poner la extensión ejecutable .exe, que está acá. Solamente escribo en mayúscula o en minúscula msaccess. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para aperturar con el archivo exe? Primero voy a abrir la opción que dice ejecutar. ¿Listo? Y para abrir ejecutar, que es una ventana que me permite, su nombre lo dice, ejecutar programas, abrir programas, voy a presionar el método abreviado tecla Windows R. Y tecla Windows R me va a aperturar esa ventana en la cual voy a escribir, listo, el nombre ejecutable de Access para poder abrirlo. No es necesario poner .exe, basta con poner solo el nombre técnico. ¿Listo? No el nombre comercial que es Access, sino el nombre técnico, que en este caso es MS de Microsoft Access. ¿Listo? Bueno, no hay mucho realmente que escribir, solamente agregar MS, porque después parece que hubiera una coincidencia en el nombre comercial con el nombre técnico. Muy bien. Cuando yo aperturé ejecutar, es decir, run, ¿listo? En esa ventana voy a, como digo, voy a abrir una aplicación, que en este caso es Access. Pulso clic en aceptar y va a abrir Access de la cuarta forma, ¿correcto? De la cuarta forma. Muy bien. Hay una quinta, pero ese ya es un poco más complejo, que es irse de frente a donde está instalado, en la carpeta donde está instalado, pero eso sería buscar la carpeta. Entonces mejor no la voy a tocar para no confundir. Solamente las cuatro formas, las tres primeras son las más fáciles y la cuarta también en cierta manera. Solo tendremos que aprendernos el nombre ejecutable de Access y después lo abrimos en ejecutar. Bien. Y bueno, una vez que ya estoy acá en Access, listo, de esta cuarta forma, por ejemplo, voy a iniciar, listo, trabajando con una base de datos en blanco. Pero antes de eso, vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es Access? ¿Listo? Access es un gestor de base de datos, ¿listo? O también conocido como un sistema manejador de base de datos, o en español, palabras simples, ¿listo? Simplemente es una aplicación, un programa que me permite crear base de datos, que me permite crear tablas dentro de las bases de datos y poder almacenar cualquier tipo de información.
A diferencia de otros gestores de base de datos, Access tiene su propio entorno de programación. Access tiene su propio entorno para diseñar formularios, consultas, crear macros, crear informes o reportes, ¿listo? Crear vistas, entre otras cosas. Mientras que otros entornos de programación solamente trabajan con lo que se refiere a base de datos. No tiene la parte de reportes, no tiene la base de crear macros, o la parte que es, por ejemplo, de creación de formularios, ¿listo? Creación de menús, no tiene esa parte. Bien, entonces Access es un poco más completo. Pero también Access es un gestor de base de datos o un motor de base de datos bien sencillo, bien simple. Si lo voy a comparar con los gigantes, se podría decir, gestores de base de datos grandes, con el caso de Oracle, SQL Server, MySQL Server, MySQL, que digo Informix, que digo por ejemplo DB2, entre otros gestores que hubieron antiguamente y actuales. Listo. Access básicamente es un gestor de base de datos integrado, tiene un montón de cosas, pero su motor de base de datos es, a pesar de ser la última versión, es todavía limitado comparado con los gestores grandes y tradicionales, principalmente los tres grandes, que es Oracle, que es SQL Server, y que es también, por ejemplo, DB2 o otro tipo de manejador. Bien, entonces está inclusive por, digamos así, poco menor categoría inclusive que MySQL. ¿Listo? Pero algo importante. En la vida actual, ¿listo? Existen manejadores de base de datos como los que acabo de mencionar, pero todos sin excepción, y esto lo incluye Access, se llaman base de datos relacionales. Es decir, que se relacionan una tabla con otra. Las relaciones pueden ser uno a uno, uno a varios, varios a varios. Eso ya lo voy a explicar más adelante. Pero son relacionales porque para que se puedan compartir información tiene que estar una tabla relacionada con la otra. Bien, para eso existen todas unas técnicas de normalización de base de datos que ya también lo voy a explicar. Bien, por el momento estamos conociendo el entorno de Access y qué es Access. ¿Y para qué sirve Access? Para almacenar información. Por ejemplo, si yo tengo una bodega, si yo tengo un pequeño mini market, un negocio pequeño, puedo utilizar Excel, correcto, pero Excel, a comparación de Access, hablando de almacenamiento de datos, de base de datos, listo, Excel es muy limitada. Es más, Excel para almacenar en una base de datos necesita de un motor de base de datos. Entonces, ¿qué hace Excel? Si yo utilizo macros avanzado o macros de programación, ya no fundamentos, sino programación avanzada, como gestor de base de datos, Excel manda información, pero ¿dónde? No guardarlo en tablas, si no, no tendría razón de ser. Lo guarda simplemente en motores de base de datos. En otras palabras, Excel necesita sí o sí un gestor de base de datos sencillo o complejo. Puede utilizar lo básico, que es Access. Excel con Access se llevan de maravilla cuando trabajan juntos, y ambos son de la misma suite de Office, ambos son de Microsoft, y hay en cierta manera compatibilidad al 100%. Es más, Excel recomienda Access como primer gestor de base de datos. Cuando uno entra a Excel y va a trabajar macros y va a trabajar conexión a base de datos, Access tiene, listo, en este caso tiene su, como se dice, su categoría propia. Y en el conjunto, como dicen, en el resto ponen ahí conexiones a gestores de base de datos o conexiones externas, y en toda esa lista aparece recién SQL Server y otros más, una lista enorme. Pero como se dice, en el montón, en el conjunto ya que queda. Pero le da prioridad a Access sacándolo a primera vista. Bien, en otras palabras, le da más prioridad a Access y de ahí el resto. A pesar que es un gestor de base de datos que está muy por abajo del nivel de ellos. Listo, no digo que Access es malo, es muy bueno. Y con Excel trabajan de maravilla. Pero si quiero ya, por ejemplo, un sistema integrado, donde hable de que cada sistema esté integrado a nivel nacional, a nivel de sucursales, hizo que haga transacciones en línea, que trabaje multicapas y materia de cosas, Access que bien limitado. Entonces ahí se necesitan gestores de gran peso, que soporten terabyte, que permita hacer minería de datos, que permita trabajar todo lo que vendría a ser el análisis de datos o la Big Data o esas cosas. Ya necesitamos un gestor más potente. ¿No? Power BI, por ejemplo, determina que Access es muy bueno para cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas. Pero si hablamos de gran envergadura,
Power BI recomienda obviamente SQL Server primero, porque es un gestor de base de datos. No es algo así como SQL Server, es el papá de todos los gestores, y abajo, como un hijito, digamos así, pequeño, es Access. Entonces, Excel con Access le iban de maravillas, ya que Excel almacena todo en hojas de cálculo, pero una hoja de cálculo no es una tabla, no es una base de datos. Bien, por eso que utiliza, como repito, Access como primera línea de almacenamiento externo. Bien, pero eso no quiere decir que pueda utilizar otros más, por si acaso. Bien, entonces Access para lo que es negocios pequeños es excelente, es más dinámico que Excel. No necesita Excel para crear sus formularios, lo puede hacer el mismo Access. Trae reportes, trae informes, donde Excel sería un poco dificultoso. Bien, sería un poco dificultoso. Si usamos Power BI con Access, sería bueno porque sí trae reportes. Pero igual, Access sigue teniendo más cosas que ni siquiera Power BI tampoco lo tiene. Entonces, de por sí, Access es completamente independiente a Excel y a Power BI. Mientras que ellos dos necesitan de Access, Access no necesita de ellos. Si yo quiero almacenar información y hacer consultas, imprimir, crear mis propios formularios o crear mis propios informes, automatizar, tengo macros en Access, no el macros que conocemos en PowerPoint o en Excel, sino mis propios macros, tengo módulos. O sea, es toda una estructura completa. Como digo, tiene cosas que SQL Server y Oracle no lo tiene, que es el tema de formularios. ¿Listo? Y el tema de macros. Tiene cosas inclusive que no tienen esos grandes motores de base de datos, pero lo más importante que me gusta de Access, lo único que lo limita es que son bases de datos pequeñas. Pero lo que me gusta de Access es que tiene todo integrado. ¿Listo? Entonces, consultorios pequeños o digamos así, negocios pequeños, puedes implementarse, ¿listo? Bases de datos en Access. Y lo bueno que me gusta de Access es que el archivo tú lo puedes llevar en cualquier dispositivo de almacenamiento o llevarlo a la nube y poder abrirlo en cualquier máquina. Mientras que no se podría hacer eso con SQL Server ni Oracle porque son software instalables. Necesitas esos programas para abrirlo. Y si vas a una computadora que no tiene nada de eso, no vas a poder aperturarlo. Aparte que trae un montón de protocolos de seguridad. Mientras que Access no se hace problema. Access es tan portable como un archivo de Excel. Con la diferencia que es mucho mejor. Entonces, una vez, listo, después de haber hecho toda esta intro para que es bueno saber, listo. Access entonces es un gestor de base de datos que permite crear, listo, base de datos y cada base de datos con estructura de tablas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un entorno en la cual permite dentro de ella crear tablas. ¿Listo? Y en esas tablas almacenar información en base a registros. En otras palabras, una base de datos no es más que un cascarón, ¿listo? O una estructura vacía. Si yo creo una base de datos llamada, por ejemplo, inventario, puedo crear, ¿listo? Pero ese inventario no es más que un archivo vacío. Es como si fuera un libro de Excel sin hojas. ¿Listo? Ya está creado el libro, pero no tiene hojas. Y obviamente no tiene datos. Ahora, yo en el libro, ¿listo? De Excel, una vez que yo creo una primera hoja dentro de un libro, puedo agregar información en columnas y filas. Siempre los motores de base de datos, no solo Access, sino los demás, siempre se comparan con Excel. Siempre hacen una comparación para que las personas puedan entender. Excel, listo, se abre archivos. Acá vendría a ser la base de datos. El archivo se llama base de datos, en Excel se llama, en este caso, libro. Dentro de los libros de Excel están las hojas. Dentro de la base de datos de Access están las tablas. Una tabla es como una hoja en Excel. Muy bien, ahora las hojas de Excel, listo, las celdas están creadas por filas y columnas. La información que se inserta en una celda, listo, se llama información de celda. Correcto. En el caso de una base de datos, dentro de una tabla también está formada por columnas y filas. Solo que las columnas no están etiquetadas con A, B, C o 1, 2, 3 las filas como en Excel, no. En tablas las columnas se llaman campos, mientras que en Excel se llama columna A, columna B, etc. Ahora, los campos son las columnas, pero también las filas en una tabla se llaman registros, mientras que en Excel se llaman filas y están enumeradas del 1 hasta el último número que sea. En caso de en tablas, las filas se llaman campos, las columnas se llaman campos y las filas se llaman registros. Muy bien.
Mientras que en Excel la intersección de una columna A con la fila 1 da la celda A1, que vendría a ser la información. En este caso, en Access, el campo, que es la columna, y el registro, que es la fila, da, listo, como resultado la información de la fila, o da como resultado el registro 1. Bien, entonces trabajamos sobre campos, listo, y trabajamos sobre registros, que son filas. Listo, ok, entonces de esa forma ya más o menos puedo comparar, ¿no? Libro es igual a una base de datos, tablas es igual a una hoja de Excel, columnas en Excel son campos en Access, filas en Excel son registros en Access, ¿correcto? Entonces la información que se graba en ese caso, esto son información de registros o filas. Muy bien, entonces eso es una base de datos, más que un cascarón, como un libro vacío de Excel, en el cual voy a crear tablas que se van a relacionar unas con otras para poder, listo, hacer consultas y poder al final obtener información mezclada, información, como se dice, seleccionada, filtrada, si lo quieres llamar así. Bien, acá lo podemos hacer. Bien, Excel lo hace de una manera, Access lo hace de otra. Ahora, por seguridad, Access tiene mayor, digamos, estructura que Excel. Bien, muy bien, entonces ya sabemos que es una base de datos, ¿correcto? Y ahora vamos a crear una base de datos, simplemente haciendo clic donde dice crear, listo, base de datos en blanco, porque hay plantillas también, pero para entender las plantillas tienes que entender primero la teoría de base de datos. Voy a hacer clic acá. Me va a pedir cuál va a ser el nombre de mi base de datos. A ver, el nombre del archivo tiene dos partes. Primero es el nombre que yo le voy a dar a mi base de datos. Muy bien. Ese nombre, por ejemplo, le voy a poner ahí. Listo. DB ejemplo. Listo. Y la extensión que tiene, así como es .xlx de Excel, acá es .accdb, que significa base de datos de Access. Entonces se va a guardar con este archivo. Listo, lo voy a grabar en el escritorio y luego pulso en crear. Y pues automáticamente ya tengo listo en este caso la interfaz de Access. Y de frente me abre una tabla que ni siquiera tiene nombre, ¿correcto? Dice tabla 1. Muy bien. Vamos a ir conociendo esta parte antes de ir creando. Bien. Ok, entonces ya he creado una base de datos. Listo, ya les he enseñado cómo abrir y cerrar. Simplemente me voy a abrir o cerrar. Listo, que en este caso es listo, simplemente cerrando en este caso la aplicación. Muy bien, ahora vamos a editar listo las propiedades de una base de datos y cómo podemos guardar y hacer una copia de la misma. Muy bien, para eso, listo, había dicho que se abre una primera tabla para que no esté vacío, ya que había dicho que una base de datos no es más que un cascarón. Entonces ya he creado su primera tabla. Listo, entonces en la tabla yo puedo trabajar de varias maneras. Bien, tengo ahí, ok, por defecto está en tabla y campos. Pero vamos reconociendo primero. El backstage es este, y había indicado que cuando yo regreso al backstage ya no voy a encontrar la misma interfaz. Esa interfaz se abre o se muestra solo cuando es primera vez, pero cuando yo empiezo a trabajar en adelante va a tener esta interfaz que tiene los mismos botones, solo que con más información. Regreso atrás con la flecha o presiono escape y regreso acá. Luego tenemos la ficha inicio, que va a ver los tipos de vistas. Access tiene sus tipos de vistas también, ya les voy a enseñar. Listo, tiene la opción de portapapeles, tiene la opción de filtrar como si fuera Excel. Esta parte viene a ser como de Word. Esta parte de registros, ya estamos hablando de la información, listo, de esas filas. Yo puedo totalizar, puedo guardar, puedo actualizar todo, hacer una revisión, ¿ok? Puedo, en este caso, ocultar campos, ocultar o mostrar campos. Listo, puedo buscar la información y la parte de Office, que es el tipo de letra, color de letra, y eso ya es común, ¿no? Tenemos la opción de crear, que es para crear tablas, diseño de tablas, listo, crear en SharePoint, listas también puedo hacer, un asistente para crear consultas, diseñar consultas, la creación de formularios, diseñar un formulario en blanco,
listo, tenemos la opción de informes o reportes y el trabajo con macros y código, listo, utilizando también Visual Basic. Entonces puedo crear mis propias macros también. Entonces toda esta parte ya tiene que ver básicamente con la creación de lo que yo quiera, de cero, ¿bien? De cero. Datos externos es si yo quiero, por ejemplo, conectarme a un motor de base de datos o a otro tipo de archivo. Puedo exportarlo en otro formato, puedo exportarlo a Excel, a texto, PDF, etcétera. Bien, aparte de eso puedo importar y vincular. Si quisiera, por ejemplo, importar información de un bloc de notas o de Excel, puedo importarlo acá a Access. Si es con Excel, mejor, porque ya en Excel tiene la misma estructura, columna, fila. Entonces se va a entender. Bien, más adelante lo vamos a ver. Podemos trabajar herramientas de base de datos externas, ¿no? Es decir, ahí puedo ya compactar y reparar bases de datos si estuvieran dañadas. Puedo utilizar Visual Basic y ejecutar el macro. Esta parte ya la conocemos. Lo más importante de todas tablas, puedo relacionar. Pero para relacionar tablas tengo que crear las tablas. Y para crear una tabla tengo que indicar que es un campo, que es un registro, cuáles son las claves que existen, etc. Puedo también hacer un análisis básico de esa base de datos. Listo, base de datos en Access, mover, listo, mover datos, dice, a SharePoint o a otra base de datos de Access. Y puedo trabajar los complementos que son para Access. Bien, bueno, la ayuda y todo. Ya estos de aquí simplemente salen porque yo acabo de aperturar algo acá, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo acá básicamente es, ok, la estructura. Muy bien, lo primero que voy a crear, listo, es en este caso, me voy acá, a tablas y campos. Bien, voy a crear lo que vendría a ser los datos. Listo, ok, en una base de datos, así como en Excel, tengo que saber los tipos de datos. Si es un valor numérico, decimal, entero positivo, si es una fecha, es un texto, etc. Acá también ya lo tiene. Y más aún en Access, que cada campo tiene que tener su tipo de dato. Cuando yo aperturo de esta forma, o Access apertura de esta forma, lo que está haciendo es crear los campos. Por defecto el primer campo que crea es un ID. ¿Listo? Y después va creando los demás. Puedo seguir añadiendo otro campo acá. Bien, pero hay otra forma de hacerlo de una manera más práctica. Bien, yo personalmente no uso esto, yo lo cierro siempre. Va a aparecer vacío, voy a crear una de cero. Entonces digo crear y digo tabla. Hay elementos de aplicación también, bien, que yo puedo utilizar, que ya están creados ya. Bien, pero esto lo vamos a ver en su momento. Entonces yo puedo acá en inicio, tengo varias vistas igual que en crear. Cuando yo pulso tabla, ok, voy a trabajar primero con una tabla. ¿Listo? Voy a tener esto. Pero esta es la versión, digamos, de rellenar información. O sea, yo creo la base de datos, la tabla para ser específico, y comienzo a agregar datos. Entonces acá es lo mismo. Yo puedo ir agregando, puedo acá decir clic acá y decir quiero agregar, por ejemplo, un tipo numérico. Bien, pero a veces es un poco incómodo trabajar así. Lo más fácil para crear una tabla es irme a vista. Miren, si se dan cuenta está en vista de hoja de datos, es decir, conforme voy creando voy añadiendo información. Ya con la práctica uno puede ir haciendo eso, crea la tabla y va agregando datos. Pero lo más fácil primero y en orden es que yo creo primero la tabla y después inserto la información. Es como en Excel, yo primero creo la estructura de mi tabla que voy a trabajar en Excel y ahí comienzo a insertar la información. Entonces hay un orden, ¿no? Entonces me voy a tipo vista diseño, ahí sí me pide el nombre de la tabla. Bien, vamos a hacer algo bien interesante. Bien, como es un debe ejemplo, voy a crear una tabla donde me permita relacionar lo típico, ¿no? Todo departamento, el Perú está dividido en regiones o departamentos. Llamémosle departamentos, que son 24, ¿ya? Y son 21 regiones. Entonces, digamos que son departamentos. Entonces, tengo 24 departamentos. Muy bien, me centro en el departamento Región de la Libertad. Entonces, el orden es así. En un departamento o región está dividido, listo, en provincias. Y cada provincia está dividida en distritos. Y cada distrito, bueno, está dividido, dependiendo del distrito, lo normal es que esté dividido en urbanizaciones, en la gran mayoría. Otras no están divididas, distritos están divididos, no están divididos en distritos, en urbanizaciones. Los distritos, en algunos casos, están divididos por sectores o zonas. En este caso vamos a subir de manera normal que un distrito está dividido en urbanizaciones.
Bien, pero no voy a ir tan adentro. Lo que voy a hacer es departamento dividido por provincia. Provincia dividido por distrito. Vamos a hacer 3 tablas. Y esas 3 tablas las voy a relacionar porque hay relación entre una provincia y un distrito, entre una provincia y un departamento. Entonces existe relación ahí. Diferente fuera que yo cree una tabla distrito y creo otra tabla que se llame países. Obviamente no hay ninguna relación. No hay ninguna relación porque tendría que haber primero tablas intermedias. No podría decir, ya voy a relacionar países con distritos. O sea, no se va a poder hacer. O sea, no tiene lógica. De poder hacer sí se puede, pero no tiene lógica, no tiene sentido. Diferente es, si yo dijera países, departamentos o estados, como en Estados Unidos. Entonces, ahí sí podría haber, porque yo le puedo llamar simplemente departamento o estado o región. Entonces, muchos países tienen estados, otros tienen regiones, otros tienen departamentos, pero tienen, o sea, sí existe entonces la relación entre países y departamentos. ¿Listo? Pero no existiría de países a distritos. Entonces, tiene que haber un orden. Entonces, en este caso, vamos a ponerle aquí. ¿Listo? Vamos a escribir, en este caso de acá, vamos a ponerle departamento. Puede ser en mayúscula, en minúscula o tipo oración el nombre que le quieras dar a la tabla. ¿Listo? En este caso voy a hacerlo de una manera práctica, departamento. ¿Listo? Departamento. Ya está. Pulso aceptar y miren la forma de cómo crear la tabla, como si fuera Excel. ¿Listo? De una manera más sencilla. Ok, entonces acá le digo cómo se va a llevar mi campo, qué tipo de datos va a tener y si le puedo añadir una descripción. Y en la parte inferior están las propiedades de ese campo. Ok, vamos a ir viendo de a poco porque las propiedades son bastantes solamente. Entonces, a ver, ya hablando de lo que se refiere a campos, ya dentro de la tabla, ya no estamos hablando de una base de datos. Dentro de la tabla, los campos tienen nombre de campo, tipo de dato que tiene el campo, o sea, si es entero, numérico. Por ejemplo, puedo poner un campo que se llame DNI. Entonces, ¿qué tipo de dato puede tener? Depende. Puede ser cadena, como puede ser numérico. Lo malo de poner numérico es que si los DNIs, hay muchos DNIs que empiezan con 0. Y no un 0, sino a veces 2 ceros. Y si es, por ejemplo, un tipo de documento de extranjería, empiezan con 0. O a veces empiezan con letras. Entonces, volverlo numérico, recuerden que todo 0 a la izquierda no vale. Entonces es mejor convertirlo a cadena, ¿no? Entonces decir, no, mira, ¿sabes qué? Va a ser de 8 dígitos, cadena. Perfecto, pero ¿qué pasa si son extranjeros? No están sujetos a 8 dígitos como el DNI. Entonces estamos hablando de un carnet de extranjería, un pasaporte donde inclusive tiene letras. Entonces el campo estaba bien, es una cadena, pero 8 no, porque tiene más de 11 o 13. Entonces puedo ponerle, por ejemplo, 20. Entonces el tamaño la longitud de ese campo es de 20, que si acepta 20 caracteres tipo cadena. Entonces ahí ya no hay problema. Puede ser números, letras, mayúsculas o minúsculas, pero lo acepta porque es una cadena de una extensión o una longitud de 20. ¿Listo? De 20 caracteres. También tiene, listo, el nombre que yo le puedo dar opcional la descripción. Puedo poner ahí, este es un número de carnet de extranjería. Entonces, ahora, en la parte inferior yo puedo indicarle ya otras propiedades, listo, que no lo tiene Excel, que por ejemplo es el tamaño del campo, puede ser un entero largo, un string, número de valores, ¿no? Este tipo de propiedades que están viendo acá varía, ¿no? Si el campo es entero, cadena, se van a dar cuenta que va a variar. Por ejemplo, listo, acá dice entero. Ahora, búsqueda, puedo indicarle, mira, ese campo que está arriba va a ser para búsqueda, otro va a ser para relacionar. Pero básicamente, ¿vas a usar ese campo para buscar? Sí. Entonces tengo que indicarle que sea de búsqueda. Muy bien. Ahora, toda tabla sin excepción, tiene, listo, un identificador o un ID, como se conoce. Listo. Un identificador o ID. Listo. Y su nombre lo dice, que identifica una tabla como registro único. Por ejemplo, pensemos en la RENIE. Listo. Todos los peruanos tenemos un número de DNI el cual no se repite. ¿Listo? Podemos cambiar las miles de veces que queramos cambiar el DNI electrónico, el DNI normal azul, lo que quieras, pero siempre el DNI ya se generó desde el día que naciste y te registraron en RENIE hasta el día que te mueres. Tienes tu DNI y después de muerto sigues teniendo el número de DNI. No es que ya se murió, vamos a coger ese número. No, es único e irrepetible. Entonces tu DNI vendría a ser tú, en este caso, tu identificador o ID.
¿listo? Yo puedo ubicarlo así. En el caso de empresas es el RUC, por ejemplo. Entonces, son valores que no se repiten jamás, ¿listo? No hay repitencia de valores de ese tipo de ID o identificador. Bien, ese nombre de ID o identificador en base de datos en general, no importa qué base de datos sea, no solo Access, ¿listo? Se llama, o hay de dos tipos, se llaman claves o llaves, key en inglés, K-E-Y o Y, key, ¿listo? Que significa llave, o en otro caso, identificador. Ok, ese key o esa llave, ¿listo? O esa clave, si quisiera llamarlo así, son de varios tipos. Los dos principales son clave primaria y clave foránea, o le llaman también clave primaria, clave secundaria. Primaria porque es la primera y la única, y secundaria porque es la misma clave con la única diferencia que sí es repetible. Ya lo voy a explicar por qué se repite. Me está diciendo que la clave es irrepetible, ahora me dice que la secundaria sí se repite porque la secundaria es igualita que la primaria. A ver, vamos por partes. La clave primaria es una clave que identifica una única tabla. Y esos valores no se pueden repetir. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero toda una lista de invitados a un evento, pero necesito su DNI. Entonces voy a tener, ¿listo? Unos 100 invitados con DNI. Obviamente esos 100 son únicos, no se pueden repetir. Si alguien viene a registrarse por segunda vez, le va a decir, no, disculpa, ya está registrado. Entonces tengo 100 invitados a una fiesta o a un evento, en el cual todos se han registrado por DNI, por lo tanto son únicos. Muy bien, perfecto. Entonces esa tabla yo le puedo llamar, listo, invitados. Entonces esa tabla invitados tiene, listo, varios campos. Primer campo, el código, en este caso el ID de la tabla, que vendría a ser el valor del DNI. Luego viene apellido sin nombre, luego viene email y cualquier otro campo que yo quiera poner. Ya esos campos se pueden repetir inclusive. Puede haber homónimos, lo que quieras, pero hasta lo que hay homonimia, los DNI los diferencian. Entonces nunca se va a repetir. Así sean gemelos, nada, tampoco. El DNI sigue siendo el ID principal. Entonces, el ID de la tabla, por ejemplo, invitados, le puedo llamar ID invitados. Quiere decir que es la clave primaria, ¿listo? O el identificador primario, o el ID primario, que va a identificar, ¿listo? Con DNI, en este caso, ¿no? Y es único. Ya el resto de campos, como digo, pueden repetirse. Email, apellido sin nombre, dirección, lo que tú quieras. Pero el primer campo que yo le llamo ID o ID, puedo llamarle ID DNI, puedo llamarle COD DNI, cualquier nombre que le quiera poner al primer campo que va a ser el ID. Entonces ese campo yo le voy a asignar una llave, es decir, le voy a hacer un clic y voy a ponerle una llavecita. Y gráficamente van a ver una llavecita. ¿Listo? En lo que se refiere a programación, la clave primaria y la clave secundaria, ¿listo? Se les asigna una letra. Cuando es clave primaria, se pone PK, que es Primary Key, o clave primaria. Si fuera ya la clave primaria traspasada o enviada a otra tabla, que no es la que identifica, sino otra tabla, se llama clave foránea. Viene de Foreign Key, que es FK. Entonces PK es Primary Key, que es clave primaria, y FK es Foreign Key, que es clave secundaria. ¿Y qué es una clave secundaria? No es más que la misma clave primaria de una tabla, que por ejemplo es invitados, la cual ha sido migrada o ha sido enviada a otra tabla que no le corresponde, pero está de invitado, está, como se puede decir, prestadito, migrado, listo, invitado a otra tabla que no es la de él. Y como no es la de él, pero necesita estar en esa tabla para poder hacer la relación, entonces pasa a ser una clave foránea. Foránea viene de extranjera, es decir, una clave externa. Entonces, esta clave primaria que identifica la tabla, como digo, invitados, acaba de ser enviada a otra tabla que se puede llamar, por ejemplo, se me ocurre, quisiera, por ejemplo, los invitados, que haya otra tabla, aparte de la de invitados, otra tabla que se llame, por ejemplo, se me ocurre, una tabla que diga jurado. Entonces quiero saber quiénes son los jurados. Mira, de todos los 100 invitados hay 5 personas que van a ser jurados. Ya, entonces quiero saber quiénes son. Ya, acá tengo la lista de usuarios que son la lista de invitados con su clave primaria DNI, ID, DNI. Muy bien, ok. Mire, el señor que tiene tal DNI va a ser un jurado. Perfecto. Pasa la clave primaria a la otra tabla que se llama jurado.
Entonces, en la tabla jurado ya no va a haber ID DNI, va a haber ID jurado, por ejemplo. O puede llamarse código jurado. Esa es la clave primaria de la tabla jurado. Pero más abajito, en la segunda, tercera línea, va a estar otra vez ID DNI. Pero ya va a estar como una clave foránea. Es decir, ha sido migrada la clave, ha sido enviada, pero como clave secundaria. ¿Y para qué se envía una clave secundaria? ¿Para qué quiere una clave primaria y una clave secundaria? Hay muchas razones. Las dos principales, uno, y lo más importante, es relacionar la clave, una tabla llamada, como dije, invitados, y otra tabla llamada jurado. Ambas tablas, para que se relacionen, tienen que haber algo en común. Y ese en común es que ambas tienen la clave primaria y la clave secundaria. Es decir, la clave code invitado. Es como, por ejemplo, lo que voy a hacer. Yo tengo código de departamento en la tabla departamento, pero en la tabla provincia también tengo código de provincia y como clave secundaria tengo código de departamento, pero es una clave foránea, migrada. Entonces, ahora, ¿cómo voy a relacionar departamento con provincia? Fácil, porque en ambos casos está código de departamento, una como clave principal y la otra como secundaria. Entonces las voy a relacionar. ¿Qué tipo de relaciones hay? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero lo que es importante que entiendan que existe dos llaves. Hay otras llaves más, pero se usan más para consultas. Listo, que en su momento lo voy a explicar para no confundirlo. Entonces, clave primaria, PK, primary key, clave foránea o secundaria, listo, grábense mejor clave secundaria que se llama foreign key. Ambas, listo, son las mismas claves, solo que una está en una tabla como principal y en otra tabla está como invitada o foránea o migrada. Yo le llamo migrada. Y ambas están ahí porque se van a relacionar una con otra. Bien, no voy a utilizar ningún otro campo más que esas dos para poder relacionarlas. Ya lo vamos a ver en la parte gráfica. Entonces voy a crear acá mi clave primaria. Bien, justamente donde dice diseño de tabla, dice clave primaria y está la llavecita activada, ¿no? Es como una clave, pues yo digo que es un key es llave, pero se le conoce más por clave, ¿no? Entonces dice it. Por defecto Axel le pone it y le pone la llavecita acá. Pero yo no quiero llamarle it, pues yo quiero llamarle, en este caso, le voy a abreviar, depto. Quiere decir que va a ser un departamento. Es la clave primaria del departamento. Hay unos ponen ID, hay otros ponen COD, COD, de código. En lo personal, me da igual. ¿Sí? Entonces, acá dice, ok, ¿qué tipo de dato es? Correcto, ya sé que es una clave primaria que va a identificar cada departamento como único. Perfecto. Pero ¿qué tipo de dato es? Muy bien, hay muchos tipos de datos. Bien, ahora, generalmente, casi siempre, las claves primarias son numéricas. ¿Listo? Numéricas. No estoy hablando de decimales, ni de fechas, ¿listo? Ni positivos, ni cero, ni negativos, ni cero. Las claves primarias generalmente tienen tres características fáciles de identificar. Primero, que son positivas todas. Primero, que son numéricas enteras, es decir, no pueden ser decimales. En segundo lugar, tienen que ser positivas y diferentes de cero. O sea, no puedo poner una clave primaria cero, no existe eso. Tiene que ser numérico 1, positivo mayor a 0, 1, 2, 3, lo que tú quieras, y tercero, listo, no pueden ser decimales. ¿Ok? En otras palabras, números enteros positivos. Como se diría en palabras simples, números naturales enteros positivos. Entonces, pero también existe una categoría que se llama autonumeración, la que está por defecto. ¿Qué es la autonumeración? Simplemente son igual, números naturales enteros positivos. La única diferencia que si yo le pongo automáticamente numeración, autonumeración, quiere decir que cada vez que yo inserte o agregue un registro, un departamento más vaya agregando una por una de forma secuencial, automáticamente, escuchen, automáticamente, no importa cuál motor de base de datos sea, automáticamente va a ir creando el código. Y voy a empezar por 1, 2. Si voy a insertar, por ejemplo, los 24 departamentos del Perú, ya no necesito preocuparme qué código va a llevar tal departamento. Porque al decirle que va a ser autonumeración, es decir, autogenerado, entonces solito va a ir creando. Cuando voy a insertar el primer departamento, por ejemplo, Tumbes, pulso guardar, automáticamente le va a asignar el código 1. Y como le he puesto autocorrelativo, autonumérico, cuando voy a insertar el segundo departamento, que es Piura,
automáticamente le va a asignar 2. ¿Por qué? Porque sigue la correlación. 1, 2, 3, hasta llegar, en este caso, a Tacna. Entonces, y obviamente las 3 regiones que hay. Entonces, al final, cuando voy a registrar el departamento 24, automáticamente le va a asignar el código 24. ¿Por qué? Porque es un valor natural entero positivo, pero tiene la característica de ser autocorrelativo. En cambio, si yo no le pongo autocorrelativo y le pongo número, entonces yo a nivel de código tendría que programar o yo mismo ingresarle manualmente el código. Pero imagínense que tenga que registrar los distritos del Perú. Ya no son 24. ¿Ok? Entonces son bastantes distritos. Entonces tendría que acordarme cuál fue el último número. Tendría que, si es que lo ingreso manualmente, tendría que acordarme cuál fue el último número para asignarle. ¿Ok? La otra solución sería programar, hacer una programación para que se autogenere el código. Entonces tengo que hacer más trabajo. En cambio, todo eso se resume solamente haciéndole en este caso, una autonumeración. Ahora, la autonumeración tampoco no es buena. Bien, porque si borro borro por decir un departamento, ese departamento está asociado a la provincia y está asociado al distrito. Entonces, si borro ese departamento, listo, recuerden que la clave primaria se pasó a una foránea. Entonces ahí viene un poco que se conoce como integridad de datos. En otras palabras, quedaría huérfana, porque se quedó sin padre, se quedó sin departamento en una provincia. Y esa provincia sigue teniendo al distrito, pero la provincia se quedó sin padre, o se quedó, mejor dicho, sin clave primaria. Entonces ahí va a haber problemas de integridad. Entonces cuando yo quiera buscar un distrito no voy a poder porque no sé a qué departamento pertenece. Entonces eso se llama integridad de datos, que lo vamos a ver más adelante. El tema está de que no siempre el autonumérico es importante. Porque el autonumérico, la desventaja que tiene, la ventaja es que crea secuencialmente. La desventaja es si yo borro una fila o yo borro un registro. Mira, tuviste 100 invitados, pero borraste el registro 35. Entonces ya no vas a tener 100, sino vas a tener 99. Entonces el registro que vas a añadir va a ser el número 100. No, el autocorrelativo continúa, sigue al 101, 102, así hayas borrado registros anteriores. No se hace problema, él sigue, por eso se llama autoincrementable. Coge el último número y le agrega 1. En cambio, si yo manejo los propios códigos es diferente. Yo puedo decir, mira, esta persona, vamos a actualizar la base de datos y vamos otra vez nuevamente a rectificar. Entonces yo puedo hacerlo manualmente. Entonces tiene sus pros y sus contras hacerlo numéricas. En este caso, bueno, vamos a asumir que, como son departamentos, provincias y distritos fijos, cambiarán el nombre de la provincia, pero no va a alterar el código. Entonces en este caso sí podría utilizar autonumérico. Luego viene el siguiente, departamento. Entonces voy a ponerle ahí, bien, voy a ponerle nombre. Puedo llamarle depto. Listo, nombre de departamento. Tab, y acá le voy a decir, ok, el nombre del departamento tiene un texto corto, un texto largo. Bueno, pensemos, los 24 departamentos tienen un nombre muy extenso. Creo que el más grande me parece que es Madre de Dios, que es una palabra, inclusive son 3 palabras ahí. Madre de Dios. Después el resto creo que tiene solo una palabra. Entonces, ¿podemos hacerlo corto, largo? Bien, aquí viene el detalle, abajo. ¿Cuál va a ser el tamaño del campo? Mire, es un texto corto, 255 caracteres sobrado. Madre de Dios no tiene 250 caracteres, tiene menos incluso. Ahora, tampoco se trata de ponerle el máximo, que es 255. Si yo sé que Madre de Dios es el más grande, puedo asignarle solamente 50, contando los espacios vacíos, ¿no? Madre, espacio, de, espacio, Dios. Entonces, no necesariamente tengo que ponerle 255 caracteres. Bien, no es tampoco el dicho que si sobra es mejor que falte. No, aquí no, porque si sobra, si le das, por ejemplo, pongamos que creas un campo que diga estado civil y solo va a añadir una letra, C de casado, S de soltero y V de viudo. O sea, si vas a añadir solo una letra y vas a poner 255 caracteres, ¿para qué tanto? 254 te va a sobrar y eso ocupa memoria, eso ocupa espacio de memoria. Bien, y si estás insertando, muchas personas insertan a la vez, ahí viene el problema, se vuelve lento el sistema, se cae pesado, se pone pesado, como dice, ¿no? ¿Por qué? Porque está cargando en memoria, listo, en una tabla, en un campo estás cargando información o espacio demasiado grande para una sola letra. Entonces hay que tener un poco de criterio para asignar el tamaño.
Por eso digo, Madre de Dios no ocupa mucho. Ponerle 50 está bien. Está bien, si mañana más adelante aparece un departamento que tiene 50 caracteres, se puede cambiar. No hay problema. Bien, entonces me parece que 50 está bien. Entonces hay que tener cierto criterio en ese aspecto. Bien, esto de acá, estas propiedades lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Ya? Formato. A ver, yo puedo escribir en minúscula, mayúscula, pero puedo indicarle que, ¿sabes qué? No, el formato siempre todo se va a grabar en mayúscula. Como existen muchas webs, ¿no? Uno escribe en minúscula y el texto solito comienza a escribirse en mayúscula. Cuando uno va a registrar en una web, a veces hay campos que se convierten en mayúscula automáticamente. Es por el formato que uno le da. Aquí no le voy a dar formato, vamos a escribir como venga. ¿Listo? El número de máscara. La máscara no es básica. Por ejemplo, si voy a colocar un DNI o un teléfono, puedo crear una estructura que primero me pida el código de área. Entonces puedo crearla. O simplemente lo dejo vacío y acepta como está, ¿no? Y así, el título que yo le puedo colocar. ¿Listo? Y acá le puedo colocar, por ejemplo, el título. ¿Para qué me sirve? Más adelante, si yo quiero crear un formulario y para no estar volviendo a colocar el título, puedo crearle acá. Cuando genero el formulario en base a la tabla, ya solito está el título puesto. Pero en este caso no lo voy a hacer, solo lo estoy mencionando, ¿ya? Muy bien, entonces terminemos de escribir esta tabla. Nombre de departamento. ¿Listo? A ver, código de departamento, nombre de departamento. Podemos agregarle población. Ya este es un campo alterno, ¿ya? Es decir, un campo opcional, población. Listo. Ya, con esos tres es suficiente. Es más, con los dos primeros es más que suficiente, pero vamos a añadirle un campo más, ¿sí? Texto corto. A ver, población se refiere a la cantidad. Y ustedes saben que la población no está hecha en decimales, está hecho en positivos enteros. Por lo tanto, no me hago problema, le voy a poner número. Listo, se acabó. Porque ahí va a ser ¿cuánto en la población? Bueno, una población mínima debe ser 1000 habitantes. Entonces está sobre 1000 o más. Pero todos son valores enteros, naturales, enteros positivos. ¿Listo? No hay decimales y tampoco hay cero, obviamente. ¿Listo? Puede ser también una población, por ejemplo, en Perú son 3 millones. El entero sí lo puede soportar. Ahora dice entero largo, entero corto. Si yo abro aquí la flecha, dice byte. Byte es un solo valor. Entero, nada más. Sencillo, o entero largo, entero simple, double. Double es decimales, igual que simple. ¿Listo? Decimal también, o sea, decimal, a ver, decimal, simple y double son tipos reales, es decir, aceptan decimales positivos o negativos, pero grandes. El más grande de todos es el double. Luego le sigue el decimal, después el simple, y de ahí viene ya esos tres nomás. Después el resto son entero largo, y luego el entero que es hasta cierta cantidad. Para este caso, si hablamos de 32 millones, mejor es un entero largo. Entonces, un entero largo, listo, va a soportar hasta 33, 30 y tantos, o sea, acepta millones, en otras palabras. Bien, listo, entonces ya tengo mis tres, correcto, muy bien. Ahora, listo, voy a seguir guardando, guardar, muy bien. Y actualicé, ya guardé, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es cerrar con la X y ya está. Si quisiera abrir el departamento, ojo, si hago doble clic se va a abrir para ingresar datos. Yo no quiero ingresar datos. Simplemente lo quiero cerrar. Ahora, para abrirlo, clic derecho y le digo vista diseño y ahí está. Si quiero grabar lo que voy haciendo, para no hacer clic en el botón de acá, guardar o control G pues para guardar, puedo hacer acá mismo, clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar, aunque ahí está la X ya para cerrar. Entonces ya tengo mi primera tabla, ¿correcto? Donde la clave primaria que va a identificar esa tabla simplemente es departamento. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo podría generar una copia de esta tabla y poner, por ejemplo, guardar como, y lo puedo guardar con otro nombre. Bien, como si guardara cualquier archivo en este caso de esto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de Access? Access tiene los siguientes elementos. ¿Listo? Tiene tablas, consultas, formularios, informes y también lo que es macros. Bien, repito, Access está compuesto de tablas que estoy haciendo, consultas que es básicamente como filtros, listo, pero que se guardan las consultas y se pueden llamar. En otras palabras, una consulta no es más que una tabla. Acordémonos de Power BI, listo, yo puedo crear en base a una tabla de Excel otra tabla. Listo, después de transformar los datos, puedo hacerlo. Entonces, eso se genera como una consulta y se guarda como una tabla. Por ejemplo, de todos los invitados, quiero hacer una consulta y decir, mira, muéstrame todos aquellos que no son jurados.
Entonces yo sé que hay 5 jurados, entonces los 95 que quedan van a estar guardados según la tabla a la cual le he llamado consulta. Entonces tengo los formularios que se generan en base a las tablas. Generar un formulario con tablas es lo más fácil del mundo, no hay que hacer pero nada realmente, solo seleccionar la tabla y generar y ponerle el estilo, que eso ya es un tema de gustos. Luego puedo crear informes, reportes, ¿en base a qué? En base a las consultas. Creo mi consulta y quiero un informe de eso, o un reporte. Acá le llamo informe al reporte. ¿Listo? O mejor dicho, yo creo un reporte y ese reporte lo voy a imprimir. Esa impresión se llama informe. Y puedo crear, bueno, no está acá, lo que es un macro. Es decir, puedo usar Visual Basic, utilizar las macros que ya existen o programarlo en Visual Basic y generar mi propia macro. ¿Correcto? Entonces, esas 5 cosas o elementos componen a Access. Tablas, consultas, formularios, informes o reportes y macros y módulos, ¿no? Módulos está dentro de macros y se trabaja en macros con procedimientos, ¿correcto? Entonces, básicamente eso es lo que tiene Access. Y acá tenemos, como digo, la interfaz que ya lo hemos estado conociendo. Muy bien, es la interfaz que hemos estado ya trabajando de esa manera. Muy bien, ya hemos creado nuestra primera tabla, ya sabemos cómo es. Nos falta implementar 2 tablas más, que en este caso vendría a ser provincia y lo que es distrito, ¿correcto? Y obviamente después de eso, pues necesitamos, ok, relacionarlas, pero eso lo vamos a hacer después. Primero hay que llenar nuestras tablas y después de nuestras tablas, listo, empezamos a llenar información. ¿Correcto? Ese es lo más importante. Vamos a ver lo que es la integridad referencial, lo que hablaba. ¿Listo? Los tipos de relaciones que hay entre base de datos y cómo podemos crear en ese aspecto. ¿Listo? Las tablas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto esta parte. Bien. Hasta aquí esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.